¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva explicación que hoy va a ser literalmente una guía de supervivencia, una especie de manual de campo para detectar impostores científicos ahí fuera, en la jungla del día a día. Vamos a afinar un poco el radar y a convertirnos en verdaderos expertos en esto de separar la realidad empírica de lo que francamente es puro cuento. Fijaos, vamos directos al grano con la gran pregunta. ¿Cómo distinguimos, de verdad, un avance científico real, comprobado, de lo que es pura fantasía o un mito de toda la vida? Porque seamos sinceros, hoy en día es súper complicado. Nos bombardean constantemente con afirmaciones increíbles. Y saber dónde trazar la frontera exacta entre la ciencia real y los sistemas de creencias sin fundamento es absolutamente crucial. Para no perdernos, esta es nuestra hoja de ruta de hoy. Veremos qué es exactamente la pseudociencia, la enfrentaremos al mito, desenmascararemos su famoso disfraz científico, repasaremos sus tipos, cazaremos algunos ejemplos en la vida real y, por último, veremos por qué todo esto importa tantísimo. Vamos allá. Empezamos por el principio. El punto 1. ¿Qué es la pseudociencia? A ver, la clave aquí está en la propia definición. Hablamos de sistemas de creencias o prácticas que hacen literalmente todo lo posible por parecer ciencia de verdad. Pero claro, se saltan a la torera el paso más innegociable de todos, la verificación objetiva del método científico. O sea, no se pueden comprobar de forma fiable, no tienen ningún estatus ni respaldo de instituciones académicas, vamos, que son espejismos disfrazados de realidades comprobables. Pasamos al punto 2. Ciencia contra mito, el cara a cara definitivo. Aquí vemos la tremenda brecha que las separa. Por un lado tenemos a la ciencia, nuestra gran aliada en todo esto, esa que se basa en sudar la camiseta, en la observación constante y en experimentar con el mundo empírico. Y en el otro rincón, su sombra, la pseudociencia, que es básicamente un batiburrillo de juicios, medias verdades y a veces cosas bastante místicas. Se queda siempre en esa zona gris, súper cómoda, donde nada se puede falsar ni demostrar con pruebas concretas. Y esto nos lleva al punto 3. El disfraz científico. Vamos a ver cómo se camuflan. La primera pista para pillar a uno de estos impostores es clarísima. Cero legitimación. A ver, la ciencia de verdad se la juega en la revisión por pares, publicando en revistas oficiales especializadas. Pero estas doctrinas, ni rastro. Nunca las vas a encontrar ahí porque no tienen el respaldo de la comunidad académica. Suelen acomodarse más bien en revistas de ocultismo o en publicaciones, bueno, digamos que mucho más sensacionalistas. Y aquí viene lo del disfraz, que es realmente fascinante. Para que nos la cuelen, roban el vocabulario de la ciencia. Se ponen una bata blanca imaginaria y empiezan a soltar términos complejísimos que suenan genial. Pero ojo, rascas un poco y te das cuenta de que no hay conocimiento especializado real detrás. De hecho, muchas veces usan conceptos de la física o la biología de una forma que, les daría un patatús a los verdaderos expertos. Y si les llevas la contraria, cuidado. La ciencia empírica, cuando le presentas una prueba en contra, rectifica y evoluciona. Es su naturaleza. Pero la pseudociencia es dogmática más no poder. Plantea creencias intocables y, si dudas de ellos, te atacan directamente a ti. Te acusan de estar ciego, de estar comprado por el sistema o de ser el villano que persigue a los que tienen esa supuesta verdad iluminada. Es de manual. Para rematar el retrato robot del impostor, tenemos estas otras características. Tiran muchísimo de narrativas ocultistas y tradiciones secretas para justificar que, vaya, casualmente no tienen pruebas. Sus creencias son inmutables, jamás evolucionan frente a los nuevos descubrimientos. Y además, son profundamente inconsistentes. Sus ideas chocan de frente con el conocimiento comprobado y muchas veces ni siquiera tienen lógica dentro de sus propias reglas internas. Vamos con el punto 4. Los tipos de pseudociencia. Aunque no hay una clasificación oficial súper estricta, sí que podemos agruparlas por la lógica de sus doctrinas en tres grandes familias. Aquí tenemos el panorama completo: conspiratorias, historicistas y metafísicas. Vamos a desgranarlas un poco. Empezamos con las conspiratorias. Su rollo es que existe una gran verdad oculta y la ciencia oficial nos la niega por culpa de un complot mundial oscurísimo. Claro, esto engancha una barbaridad, porque hace que las personas se sientan súper especiales, ¿verdad? Como si poseyeran un conocimiento exclusivo y revele que los grandes consorcios quieren tapar a toda costa. Luego están las de corte historicista. Su estrategia es cuanto menos peculiar. Cogen eventos de la historia real, cosas que están más que comprobadas, y las retuercen sin piedad para forzarlas a encajar en su propia doctrina. Básicamente, adaptan la realidad a su mito particular, borrando por completo todo el contexto original de esos hechos históricos.
Y el tercer grupo lo forman las corrientes metafísicas. Estas son especialistas en colarse por las grietas. Cuando hay algo que la ciencia todavía está intentando descifrar, algún hueco en el conocimiento humano, entran de golpe y te plantan una explicación mágica o paracientífica. Se ahorran totalmente la investigación empírica y te dan una respuesta fácil y rapidísima. Punto 5. Ejemplos en su hábitat natural. Vamos a ponerles cara a todos estos conceptos. La astrología, sin duda, es el pez más gordo y común de todos. Nos la venden como una profunda sabiduría cósmica, asegurando que la posición exacta de los astros el día que naciste dicta tu carácter y tu destino. Es el ejemplo de libro de un sistema infalsable. Sus predicciones son tan amplias, tan increíblemente ambiguas, que siempre parece que aciertan. Es pura creencia antigua, disfrazada de astronomía. Cambiando de tercio, vamos a la salud. La magnetoterapia es el disfraz científico en todo su esplendor. Cogen palabras súper rigurosas de la física como frecuencias electromagnéticas o campos magnéticos y las aplican a supuestas curas milagrosas. Te dicen que enfermedades muy complejas se arreglan poniéndote unos imanes en la piel para equilibrarte. Y claro, detrás de eso hay exactamente cero respaldo clínico. Aquí tenemos dos casos de cómo imitan disciplinas como la anatomía o el diseño de interiores. La frenología, que lo petó en el siglo XIX, aseguraba poder leer los defectos de una persona midiendo los bultos de su cráneo. Imaginaos. Y por otro lado, el Feng Shui, que te habla de corrientes energéticas vitales que canalizas moviendo los muebles de tu casa. Suenan muy atractivas, pero a nivel empírico no hay por dónde cogerlas. Y para cerrar este safari, la ufología. Esta es brutal, porque mezcla el tipo metafísico con el historicista a la perfección. Cogen maravillas incuestionables de la ingeniería antigua, como las pirámides de Egipto, y en lugar de admirar el tremendo ingenio humano, dicen no, esto lo construyeron los extraterrestres. Reescriben la historia basándose en anécdotas, sin aportar ni una sola evidencia sólida. Y llegamos al último punto, el número 6. ¿Por qué todo esto es realmente importante? Porque, a ver, entender todo esto no es solo un pasatiempo intelectual curioso. Esa delgada línea entre la ciencia y la falsificación tiene un impacto enorme en la sociedad. Difuminar esa frontera afecta a decisiones supercríticas de salud pública, entorpece los procesos legales, confunde políticas ambientales que son urgentes y debilita muchísimo la educación. Defender el conocimiento empírico es vital para asegurarnos un progreso real y bien informado. Así